Y continuamos con lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, la clase pasada estábamos hablando del operador traslación y básicamente vimos que si nosotros imponíamos que un sistema físico fuera invariante bajo traslaciones, entonces la probabilidad, que es uno de los observables físicos que nosotros medimos en la práctica, se conservaba bajo transformaciones de traslación, ¿no? Y entonces, como consecuencia, el operador traslación tenía una representación exponencial que yo les di la clase pasada. Entonces nosotros vimos que la representación exponencial que encontramos la clase pasada era algo así por el estilo, ¿no? Vamos acá un parámetro D y era un E a la menos I, el parámetro D y un operador O. Esta es la representación exponencial. De tal forma que este operador O es un observable físico, bueno, es un operador hermítico que es un buen candidato para ser un observable físico, porque los observables físicos deben representarse con operadores lineales hermíticos, ¿no? Entonces, este es un buen candidato, el generador de la simetría de traslaciones, que todavía no sabemos de todas formas a qué observable físico pertenece. No tenemos todavía claro cuál es precisamente el observable físico que le podemos asociar a este operador O que yo puse aquí. Simplemente sabemos que para que se conserve la probabilidad, nosotros impusimos que la función de onda fuera invariante bajo traslaciones y entonces como consecuencia el operador traslación tenía esta representación exponencial donde este operador O es un operador hermítico que es lo que tenemos aquí. Pero queremos ver precisamente cuál es el operador. ¿Cuál es el operador? Entonces, ya puse a grabar, sí. Entonces, miremos cuál es el operador. Para saber precisamente cuál es el operador que aparece en el exponente, debemos calcular la siguiente cantidad, ¿no? Entonces, para calcular el generador de las traslaciones, debemos calcular el siguiente elemento matricial. Y se los pongo aquí. Necesitamos calcular esto. Lo vamos a hacer primero en una dimensión, pero digamos todo esto es válido también para tres dimensiones. Ahorita generalizo el resultado a tres dimensiones, pero digamos esto es trivial, ¿no? La generalización. Entonces hay que calcular este elemento matricial que está aquí. Y debemos ver cuánto vale, ¿no? Entonces lo primero es que vamos a mirar qué ocurre si yo aplico el operador traslación a un bra. ¿Qué pasa si yo aplico el operador traslación al bra, no al ket? ¿Cierto? Si lo aplico a un ket, en vez de este psi, obtengo un psi prima, pero no me dice mucho, ¿no? No me dice mucho a la hora de hacer el cálculo. En cambio, si lo aplico sobre el bra, ¿qué obtendría? ¿Qué creen ustedes que obtienen si aplican este operador U sobre este bra que está en la representación de las coordenadas? Es decir, que tiene este número cuántico, el X, donde X es pues la posición, ¿no? Una posición arbitraria. Mm, ¿Qué se obtendría si uno hace esa aplicación? Un ket. No, no, otro bra, pero precisamente ¿cuál bra? No, digamos, si uno aplica un operador sobre un bra, siempre obtiene un bra. Lo mismo que si aplica un operador sobre un ket, obtiene un ket, ¿no? Solo que los bra deben entenderse como funcionales lineales que aplican sobre los ket, que son vectores. Entonces, la notación de Dirac, ustedes toman en cuenta que el bracket significa que ustedes le aplican un funcional lineal, este funcional lineal que está aquí, esto que está acá, o el bra a la izquierda, se lo aplican a un vector que es el ket que está a la derecha. Los ket son vectores, por eso no son invariantes bajo transformaciones de simetría. Por eso cuando yo les mostré cómo transformaba un ket, el ket sí cambiaba bajo traslaciones, bajo rotaciones, etcétera, ¿no? Porque es un vector. Los vectores no son cantidades que queden invariantes bajo transformaciones de simetría, ¿no?
En cambio, la función de onda, como la estamos escribiendo como un producto escalar, y queremos que la probabilidad se conserve, entonces en este caso la función de onda sí es un escalar de Galileo, ¿no? Es un invariante bajo transformaciones de simetría. La cosa es que los ket son vectores, mientras que los bra son funcionales lineales. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando usted le aplica un bra a un ket, obtiene un número. Por eso es un funcional lineal o una unoforma en el lenguaje de la geometría diferencial. Quiere decir que yo aplico un funcional sobre un vector y obtengo un número. Lo mismo está pasando acá. Un bra aplicado a un ket me da un número, porque los elementos matriciales son números, números complejos en general. Entonces, la cosa es que aquí voy a hacer que el operador traslación aplique sobre el bra, no sobre el ket. Entonces, miren que el ket permanece igual. Lo que cambia es el bra. ¿Qué pasa si ustedes aplican este operador traslación a este bra con x que está aquí? ¿Qué obtendría? ¿Alguna idea? ¿Sí? ¿Mm? ¿Alguna idea de qué se obtiene o no? ¿Qué debería poner en el bra? Aplico el operador traslación sobre el bra x y obtengo un nuevo bra, ¿no? Porque todos los operadores lineales mapean vectores sobre otro vector del mismo espacio. Y en este caso, para el caso de los bra, este es un conjunto de funcionales lineales. Yo aplico un operador sobre un funcional lineal y obtengo otro funcional lineal que pertenece al mismo espacio vectorial. Entonces debería obtener otro bra, pero ese otro bra, ¿qué será? ¿Será alguna idea de qué puede ser o no? Mm, mm, Relación ahí, ¿no? X más D. Casi, ¿no? Un poquito cerca, pero la cosa es que es x menos d, no x más d. ¿Por qué? Entonces, para que les quede claro. Bueno, primero esto lo voy a escribir de esta forma. Esto sería un sí de x menos d, ¿no? Porque miren que esta no es más que la representación de Dirac de la función de onda. El bra x menos d aplicado al ket psi me da la función de onda, ¿no? Esta es la función de onda, que se entiende como un producto escalar en la notación de Dirac. Ahora, la cosa es que si nosotros tenemos que este operador, vamos a copiarlo acá, transforma este ket x de la siguiente forma. Vamos, si nosotros aplicamos a este x, obtenemos el mismo ket, pero más d, ¿no? Está la regla de transformación. Está la regla de transformación del ket, ¿no? Esta es la manera en la que transforma bajo traslaciones y fue la definición que yo les di la clase pasada de cómo actuaba el operador traslación sobre estos ket. Pero ahora, si ustedes aplican en vez de u daga, ¿qué obtienen? ¿Sí? Si aplican en vez de u daga, ¿qué obtendrían? En vez de x más d, ¿qué obtienen? Para saber qué obtienen, uno usa el hecho de que este operador es unitario y entonces u daga es igual a ¿qué? Si es unitario, O menos 1. igual a menos 1. Y entonces esto es igual a aplicar la operación inversa. Pero si aplico la operación inversa, a la menos 1, perdón. Pero si aplico la operación inversa, entonces ¿qué me debería salir acá? Un x más X o menos d. menos Menos D. d. Menos d. Entonces miren que si ustedes aplican u daga, si aplican u daga a x, obtienen x menos d. Si aplican u solo a x, obtienen x más d. Los voy a dejar escritos todos acá para que después no se les vaya a olvidar. Se los dejo acá en las notas de clase, ¿no? Entonces, si ustedes aplican u solito a x, obtienen x más d, que es la regla de la traslación, ¿no? Como definimos el operador traslación. Si aplicamos u daga, como esto es un operador unitario, entonces el hermítico conjugado es igual al inverso. Es decir, u daga es igual a u a la menos 1, que aplicado a x, pues tiene que dar x menos d, porque ¿cuál es la transformación inversa?
de esta U, pues es cambiar D por menos D, ¿no? Es una traslación en el sentido contrario. La inversa ustedes la calculan de tal forma que al hacer la transformación por su inversa, dé la identidad. ¿Qué sería la transformación inversa? Pues hacer una traslación en dirección menos D, ¿no? Una traslación en un valor menos D. Entonces, ese sería el inverso precisamente. Y por eso aquí aparece X menos D. Pero no solo eso, sino que de aquí lo importante de ver es que cómo sería la correspondencia bracket, ¿no? Es decir, de acuerdo con la correspondencia en la notación de Dirac, lo que nosotros estamos observando es que este bra que está aquí, X menos D, se obtendría entonces de aplicar X, vamos a ponerlo así, de aplicarle al bra X el operador U solo, ¿no? El operador U solo. Pero le quitamos el daga acá. ¿Sí o no? Porque como es la correspondencia de Dirac entre los bras y los ket. Si yo tengo este ket, entonces el bra correspondiente ustedes cambian. El ket lo vuelven un bra. Y el operador que tengan aquí le tienen que poner un daga. Pero el hermítico conjugado del hermítico conjugado pues da el mismo operador. Eso quiere decir obtienen esta cantidad. Este ket que está aquí tiene un bra correspondiente que es este otro que está acá, ¿cierto? Que yo les había dicho a ustedes que pueden pensarlo de manera heurística, como si le estuvieran aplicando, el DAG aquí, ¿no? Que pues es un error conceptual porque uno no le aplica el hermítico conjugado a un vector, sino solo a operadores, pero lo pueden entender así, ¿no? Para que lo memoricen. ¿Cómo es la correspondencia entre bras y kets de Dirac? Simplemente se imaginan que aplicaron un daga, este vector se volvió, este ket se volvió un bra y este u daga pues se volvió u sola, ¿cierto? Pero de acuerdo con esta relación que tenemos aquí, esto que está acá es igual a esto, ¿no? Entonces, este bra que está acá tiene que ser igual a este bra que está aquí. Entonces, miren que si ustedes aplican U solo, sin el daga, a X, obtienen X menos D, que fue lo que yo puse aquí, ¿cierto? Si yo hubiera puesto un U daga acá, entonces aparecería X más D. Entonces tienen que mirar bien siempre la correspondencia entre bras y ket de Dirac. En todo caso, la razón por la que aquí yo puse X menos D es porque esta U está aplicando al bra. Y tiene que hacerlo de esta forma que está aquí, como estoy mostrando acá. Entonces, ahora que tenemos esta función de onda, lo que vamos a hacer es suponer que este parámetro es infinitesimal. Suponemos que el parámetro de la traslación, que es este d que yo puse aquí, es un número infinitesimal. ¿Por qué puedo hacer esta suposición? Porque yo la clase pasada les dije que una traslación en un parámetro finito se puede obtener a partir de hacer varias traslaciones infinitesimales, n traslaciones infinitesimales con n tendiendo a infinito y uno recobraba el parámetro finito, ¿no? Es decir, todo lo que se diga para un valor infinitesimal también es cierto para un valor finito porque lo único que tengo que hacer es el procedimiento límite que yo les mostré en la clase pasada y que es válido para grupos de simetría continuos que tienen esta representación exponencial y que forman un grupo de Lie, los grupos de Lie continuos, ¿no? Entonces, tomando en cuenta eso, yo puedo considerar que D es un parámetro infinitesimal muy pequeño, eso quiere decir que tiende a cero, y no hay ninguna pérdida de generalidad en los cálculos que voy a hacer aquí. Entonces, si suponemos que D es infinitesimal, yo puedo hacer una expansión en series de potencias, ¿no? Entonces, suponemos que el parámetro es un número infinitesimal y expandimos en series de potencias. Y miramos lo que obtenemos. Entonces, yo tengo aquí psi de x menos d. Si yo hago la expansión, entonces esto me va a dar psi de x menos d. Esto simplemente es una serie de Taylor, ¿no? Entonces no creo que tenga ningún problema aquí. Menos t por la derivada de psi con respecto a x, más términos de orden superior que no voy a considerar. No voy a considerar. ¿Por qué no considero los términos de orden cuadrado, cubo, etcétera? Porque como d tiende a cero, es muy pequeño. Entonces d al cuadrado va a ser mucho más pequeño y en primer orden se puede despreciar. Entonces no los vamos a considerar.
Pero esto en la notación de Dirac, ustedes lo pueden escribir de la siguiente forma, esta función de onda que yo puse aquí. Esta función de onda trasladada, ustedes la pueden escribir como, primero, este psi x lo pueden escribir en la notación de Dirac como el bra x multiplicado por el que de psi, ¿no? Esta que está aquí sería precisamente esta función de onda que está acá en la notación de Dirac. Por otra parte, el segundo término ustedes lo pueden escribir de la siguiente manera. Pueden escribir como menos i sobre por d sobre h barra multiplicado por el siguiente elemento matricial que les voy a poner aquí. Ponen x, ponen el operador momento lineal p y ponen sí, más términos de orden superior. Entonces miren que el segundo término, en cambio, viene de la definición de momento lineal, pero en la representación de las coordenadas, ¿no? Entonces de aquí recuerden que uno tiene esta relación que espero que, pues, que ya la conozcan. En general uno tiene esto. Uno tiene que la representación en el espacio de las coordenadas del operador momento lineal es igual a menos, a ver, menos i por h barra por el gradiente de la función de onda en el espacio de las coordenadas, ¿no? Entonces, recuerden la representación del momento lineal, que es esta que está aquí, en el espacio de las coordenadas, menos IH barra gradiente, ¿no? De aquí, precisamente, de la representación del operador momento, en el espacio de las coordenadas, uno puede entonces escribir este término en términos de este elemento matricial que está aquí, ¿no? Porque miren que la derivada con respecto a x, acá solo estamos en una dimensión, ¿no? Mientras que esto que les puse abajo es en 3 dimensiones. La derivada con respecto a x de la función de onda, entonces ustedes la pueden escribir como i sobre h barra por el elemento matricial, que fue lo que yo puse aquí, ¿no? I sobre h barra por el elemento matricial. Lo único que hice fue usar esta representación del momento lineal. Entonces reescriben esta derivada como esta representación. Y una vez que tienen eso, entonces hacen lo siguiente. Usando la linealidad del producto escalar, que básicamente la hereda de la linealidad de los bra que son funcionales lineales, ¿cierto? Entonces uno tiene lo siguiente. Uno tiene que estas expresiones que están aquí se pueden reagrupar. Se pueden reagrupar de la siguiente forma. Básicamente yo puedo entonces poner todo dentro de un elemento matricial y lo pongo así. Pongo aquí una identidad que es un operador identidad, ¿no? Operador identidad menos i por d sobre h barra por p, ¿no? Así, el operador P. Y más bien quito todo esto aquí. Mire que lo único que hice fue reagrupar. Este término que está aquí señalado en azul, por la linealidad del producto escalar, es igual a esto que está acá, ¿cierto? No hay nada raro. El producto escalar es lineal, yo puedo o separarlo o reagruparlo como yo quiera, ¿no? Ambos términos significan exactamente lo mismo. Y los órdenes superiores los puedo incluir también acá, dentro de este elemento matricial. Así, siempre es posible reagruparlo, entonces los quitamos de aquí adentro. Pero esto es igual a algo que ustedes conocen, ¿no? Entonces vuelvo a escribir acá el X, escribo acá el psi, y bueno, dejo aquí algo en la mitad. ¿Qué será lo que viene acá en la mitad? ¿Qué viene acá en toda la mitad? Es decir, esto que está acá es igual a ¿qué? Exponencial también, ¿no? ¿El qué, perdón? Es una exponencial, una Sí, expansión. sí, es la serie de Taylor de la exponencial. La serie de Taylor de la exponencial. Entonces, como está la serie de Taylor de la exponencial, entonces ustedes escriben acá e a la menos i
por D sobre H barra, que bueno, yo creo que les voy a escribir esto en una notación un poco mejor. Bueno, así. Este exp significa lo mismo, no un exponencial, sino que para que se vea más claro, porque la letra se ve pequeñita, ¿no? Así. Esto. Esto que está arriba es la serie de Taylor de un exponencial complejo, que es el que está acá abajo. Eso quiere decir entonces que, como consecuencia, lo que nosotros estamos viendo aquí es simplemente que este operador U, mire que partimos de acá, estábamos calculando este elemento matricial, que es el mismo que está aquí abajo, ¿no? La función de onda trasladada. Este operador U, entonces, es igual a este exponencial que está acá, ¿no? ¿Son lo mismo, sí o no? ¿O tienen alguna duda con esto? Y por lo tanto, el operador O, que es el generador de las traslaciones en este caso, corresponde a el momento lineal sobre H barra, ¿no? Pero H barra es usual en la teoría de campos cuánticos poner todas las constantes universales igual a 1. Entonces hay una correspondencia entre el generador de la simetría y el operador momento lineal. Básicamente lo que acabamos de encontrar aquí es que el generador de la simetría de traslaciones es el operador momento lineal. El operador momento lineal. Entonces lo escribo acá en palabras. El generador de la simetría de traslaciones es el operador momento lineal, que es el que acabamos de encontrar. Y entonces aquí empezamos a ver la relación entre la geometría, las propiedades geométricas del sistema físico que estamos estudiando y los observables físicos que se pueden medir ahí, ¿no? Miren que lo único que hemos estado diciendo es que consideramos un sistema físico que es invariante bajo traslaciones. Uno de los observables que se tiene que conservar entonces es la probabilidad, ¿cierto? La probabilidad es invariante bajo traslaciones, en este caso. Y eso tiene como consecuencia que el operador traslación tiene esta forma exponencial, pero no solo eso, sino que el exponente de ese exponencial tiene este momento lineal que es conocido como el generador de la simetría, que es un operador hermítico. Recuerden que los momentos lineales, por ser observables físicos, son operadores o se representan con operadores hermíticos. Entonces miren que el operador hermítico que nosotros teníamos aquí, que era un buen candidato para un observable físico, de hecho lo es precisamente el momento lineal. El momento lineal aparece como el generador de la simetría de las traslaciones. ¿Sí o no? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay alguna duda acerca de esto o está claro? ¿O se perdieron en algún paso? Miren que es mejor que, digamos, si hay algún pasito que de pronto no les quedó muy claro, me digan y tratamos de que quede más claro. Yo intento ser lo más explícito posible, pero de pronto hay algo que no hayan entendido. Bueno, entonces si no tienen preguntas, seguimos. Ahora, este resultado se puede generalizar a 3 dimensiones. Entonces ¿No es lo necesario generalizamos. ponerle el gorrito al operador? ¿En dónde? Ahí, ¿Me faltó en algún lado? pues aquí como cuando no, 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 abajo, abajo donde estábamos primero. Ahí el operador O, no es Ah, necesario. sí. Bueno, sí, digamos, para ser un poquito más estrictos con la notación, sí, digamos que sería mejor dejarle el gorrito para que quede claro que son operadores, ¿cierto? Pero, digamos, si uno sabe que está tratando con operadores, pues no obligatoriamente lo tiene que poner, pero sí es como recomendable, ¿no? Mientras uno no, digamos, para dejar claro que esto que está aquí es un operador. Entonces, dejámosle el gorrito al operador en todas partes. Creo que solo estaban aquí, ¿no? Así, para que quede como más claro. Creo que no está en otro lado, ¿cierto? Listo, ahí está. Entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario. Generalicemos esto a 3 dimensiones, rápidamente, ¿no? Entonces, generalizando a
3 dimensiones, el operador traslación, ¿cuál sería? Será el siguiente, ¿no? Entonces ustedes pueden ahora escribir este operador como una trasla U de T de D. Miren que yo he mantenido la T aquí, ¿no? Esto para que quede claro que esta T actúa sobre el espacio de las coordenadas, mientras que la U actúa sobre los ket. Pero es usual en ciertos libros que llamen T también al que actúa sobre los ket. O que en lugar de poner U de T, ponen únicamente el parámetro y ya. Y se sobreentiende que estos son los 3 parámetros de las traslaciones, entonces dejan el operador unitario así, ¿no? Son varias notaciones que están en los libros, pero bueno, todas son totalmente análogas. Yo lo dejo así por ahora, porque además tiene que quedar claro que estas U's son representaciones unitarias de las traslaciones que actúan sobre el espacio de las coordenadas, ¿no? Sobre los que actúan son estas representaciones unitarias que además tienen una representación exponencial, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo así por ahora. ¿Cómo sería en 3 dimensiones? Pues simplemente este exponencial, lo ponen así, pero aquí entonces D ya no sería solo un parámetro, sino que sería varios parámetros. Aquí P no tendría una sola componente, sino que sería un vector, entonces acá ustedes ponen una P. Ponemos una P mayúscula, ¿no? Y entonces sería de esta forma, sería el producto escalar entre D y P, ¿cierto? Que simplemente significa dx por px, dy por py y dz por pz. Tomen en cuenta que uno puede hacer una traslación cualquiera, digamos que ustedes hacen una traslación en esta dirección, la pueden hacer si la descomponen en 3 coordenadas, ¿no? O en 2, por ejemplo, ¿no? Así, ¿cierto? Una tasa a lo largo del eje Y y obtendrían esta, ¿no? Y si uno tiene un vector un poquito más abstracto, hacen otra alrededor del eje Z. Entonces, siempre es posible obtener una traslación como la composición de varias traslaciones, ¿no? Una en X, una en Y y una en Z. Por eso aquí lo único que yo estoy haciendo es escribir un producto de exponenciales. Un producto de exponenciales. No hay nada raro, ¿no? Porque esto es E a la menos I por dx px más dy py más dz pz, pero ustedes usan las reglas de los exponenciales y si saben que E a la A más B es igual a E a la A por E a la B, entonces acá solo tengo productos de exponenciales que serían traslaciones en cada una de las direcciones, ¿no? Espero que esta notación no sea difícil de ver para ustedes, pero además si uno tiene más de un sistema de partículas, entonces este P, si uno tiene más de una partícula, tiene un sistema de n partículas, entonces este P es el momento lineal total. Entonces, lo más general que podemos nosotros escribir acá sería lo siguiente. Vamos a poner que este P que yo puse acá arriba, en general uno lo puede escribir como una sumatoria en I desde 1 hasta n, donde n sería el número de partículas para un sistema de n partículas, ¿no? Multiplicado por, bueno, multiplicado no, sino acá, suman los momentos lineales de cada una de las partículas. Entonces, este P sería el momento lineal total. Y además, este PI que está acá, que sería el momento lineal de la partícula décima, entonces lo tienen que entender como un vector que tiene 3 componentes. PXI, PYI y PJI. Entonces miren que este sería como el caso más general. El momento lineal en 3 dimensiones, componente X, Y, Z, perdón, X, Y, Z, de la partícula décima. Para un sistema de n partículas, entonces la cantidad que aparecería aquí sería el momento lineal total. Pero en general nosotros no nos vamos a preocupar tanto por analizar sistemas de n partículas, sino con una o dos partículas es suficiente. Y en general cuando tengamos 2 partículas,
nos vamos al centro de masa donde el problema se reduce al problema de una sola partícula con una masa efectiva, entonces en realidad a nosotros no nos va a aparecer esta suma, por ejemplo en el átomo de hidrógeno, sino que únicamente nos aparece una partícula, una P, en 3 dimensiones. Entonces, por lo general no nos vamos a tener que preocupar mucho por esto, ¿no? Simplemente les escribo aquí la generalización en 3 dimensiones que de todas formas es obvia debido a las propiedades de los exponenciales, ¿no? Son cantidades que cuando ustedes suman el exponente es equivalente a multiplicar varios exponenciales, entonces las traslaciones se pueden hacer siempre como un producto de varias traslaciones en distintas direcciones, ¿no? Para una dirección arbitraria. Entonces no creo que haya ningún problema con esta generalización. Ahora, miremos las implicaciones del teorema de Nether. Ya que sabemos cómo es el operador traslación en general, incluso para 3 dimensiones y n partículas, que fue lo que yo puse aquí, ¿qué implicaciones tiene el teorema de Nether? Entonces lo pongo aquí, pongamos esto como un punto 1. Y acá abajo ahora miremos las implicaciones del teorema de Nether. Entonces, la clase pasada yo les había hablado del teorema de Nether, les mostré una tablita rápida de cuáles son las simetrías más importantes de la física y les mencioné que el teorema de Nether, en rasgos generales, lo que me está diciendo es que por cada simetría que tenga un sistema físico, aparece una carga, una corriente o una cantidad conservada, ¿no? Una ley de conservación. Pero tenemos que ver eso, cómo se escribe en el lenguaje de la mecánica cuántica, ¿no? Porque, digamos, lo estamos diciendo en palabras. Por ejemplo, una teoría invariante bajo traslaciones espaciales, entonces tiene una cantidad conservada que es precisamente el momento lineal. Es decir, si ustedes tienen que una teoría es invariante bajo este operador, entonces el generador de la simetría, que es el exponente que aparece acá, termina siendo una cantidad conservada de acuerdo con el teorema de Nether. Pero se los estoy diciendo solo en palabras, ¿no? Hay que ver esto cómo se ve en el lenguaje de la mecánica cuántica. Es decir, de qué manera me doy cuenta de que eso es así, ¿sí? De que el teorema de Nether es válido. Y cómo se representa en la mecánica cuántica. Entonces vamos a traducir esas palabras que les estoy diciendo del teorema de Nether a una expresión matemática que use el lenguaje de la mecánica cuántica y para eso entonces empezamos calculando el siguiente conmutador. O sea, vamos a ver cuánto vale este conmutador. Ponemos aquí un hamiltoniano cualquiera que conmute, bueno, con este operador, bueno, vamos a poner así, U de T. Vamos a calcular este conmutador. Este conmutador, pero en una teoría o en un sistema físico que sea invariante bajo traslaciones. Entonces yo lo dejo acá escrito un poquito más específico en las notas, ¿no? Si la teoría es invariante bajo traslaciones espaciales, miramos el siguiente conmutador. ¿Cuánto debería valer este conmutador? Y entonces, ¿qué hacemos? Hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, este conmutador es un operador también, ¿no? Miren que el hamiltoniano es un operador escalar. Más adelante vemos por qué. Mientras que este U que está aquí es otro operador y es un operador lineal. Ambos operadores actúan sobre los vectores, que en este caso de la mecánica cuántica son los ket. Entonces uno siempre hace aplicar los operadores a los ket. Aplican el operador sobre un ket. Y miran qué ocurre. Miran qué ocurre. Entonces aquí hacemos lo siguiente. Aplicando el conmutador sobre un ket, se tiene lo siguiente. Miramos qué se tiene. Vamos a coger este conmutador y lo aplicamos sobre un vector abstracto de nuestro espacio vectorial, un sí. Y miramos qué se tiene. Ahora, primero, escribimos el conmutador explícitamente. Esto tiene una definición. Este conmutador es básicamente h por u
menos esta U por H, así, menos U, ponemos el H acá, por H, y todo esto aplicado al ket, ¿no? Entonces voy a coger todo esto y lo encierro aquí en otros paréntesis y vuelvo y se lo aplico al ket. Así, simplemente usé la definición de conmutador. Este es el conmutador. Y aplico término a término, ¿no? Entonces, de nuevo, puedo aplicar el primer operador, que es este H por U, se lo aplico al ket. Miren que simplemente estoy distribuyendo esta expresión. Y luego cojo este otro operador y se lo aplico también al ket. Simplemente distribuí. Y luego hago esta aplicación. Primero, aquí aplico primero U, ¿cierto? Si yo aplico este operador traslación U sobre este ket, sí voy a obtener un nuevo ket, que puede ser un ket psi', por ejemplo. Entonces ustedes ponen aquí un psi' y ponen el hamiltoniano, acá. Menos, por otra parte, se aplica primero el hamiltoniano y luego aplican el 1. Entonces, si yo aplico el hamiltoniano sobre este ket, voy a obtener la energía, el autovalor de energía, multiplicado por el mismo ket, que es la ecuación de Schrödinger estacionaria, una ecuación de autovalores. Si aplico el hamiltoniano sobre el ket, obtengo la energía total multiplicada por el ket. Pero ahora miramos lo siguiente. Miren que debido a que estoy diciendo que la teoría es invariante bajo traslaciones espaciales, entonces todos los observables físicos deben ser también invariantes bajo esa transformación. Es decir, los observables físicos, que son las cantidades que nosotros medimos, no pueden depender de la transformación de simetría, ¿no? No pueden depender de la transformación de simetría. Como nuestra teoría es invariante bajo traslaciones espaciales, entonces el observable físico que yo mida no puede depender de esa transformación. ¿Eso qué quiere decir? Que el autovalor de energía para el ket en un sistema de referencia y para otro ket en el sistema trasladado debe ser el mismo. O dicho de otra forma, yo esta ecuación de autovalores acá la debería poner también con el mismo valor de energía. Porque la energía, en este caso, debe ser invariante bajo transformaciones de simetría. Es decir, si yo tengo acá un sistema de referencia, ¿cierto? Y mido la energía en este sistema de referencia, me debería dar lo mismo si yo cojo el sistema y lo traslado a otra parte. Mientras yo imponga que mi teoría es invariante bajo traslaciones. Recuerden que las simetrías se pueden romper. Las simetrías se pueden romper, tanto la de traslación, la de rotación, cualquier simetría uno la puede romper en realidad. Entonces, que yo diga que la teoría es invariante bajo traslaciones tiene ciertas implicaciones sobre el sistema físico, ¿no? Pero bueno, suponemos que estamos en una teoría, por lo general, si estudiamos un sistema físico en el vacío, como el vacío es homogéneo y es isotrópico, entonces la teoría va a ser invariante bajo traslaciones y bajo rotaciones. Piensen, por ejemplo, en el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno uno estudia la dinámica del electrón que le da vueltas al protón. Entonces uno separa en el sistema de referencia al electrón. Ese electrón, en principio, se considera que está en el vacío y por lo tanto ahí la teoría debe ser invariante bajo traslaciones. Entre esas cosas, entre esa invarianza, está incluido que los observables físicos que yo mide en ambos sistemas, lo que yo mida en ambos sistemas, que sean cantidades observables, ¿cierto? Deben permanecer igual su valor en ambos sistemas físicos. Es decir, la probabilidad aquí y la probabilidad acá debe ser lo mismo. Cualquier otro observable debería dar igual. La energía en ambos lados debe dar igual porque la energía o este hamiltoniano es un escalar, una cantidad escalar, es un número. Es un número y por lo tanto no debería cambiar solo porque yo me cambie de sistema de referencia, porque yo me traslade. No debería cambiar, ¿no? Entonces aquí, noten la sutileza, pongo el mismo valor de energía, pero para el ket trasladado, que es este psi sub'primo. Menos, por otro lado, esto es un número real. Los autovalores de los operadores que representan observables físicos, que son operadores hermíticos, por ejemplo, este hamiltoniano es un operador hermítico, significa H igual a H daga, sus autovalores son números reales.
Esto es un número real, mientras que esto es un operador abstracto, ¿sí? Un operador lineal que es unitario, etcétera, que tiene ciertas propiedades. Como pertenecen a espacios diferentes, este pertenece al espacio de los números reales, mientras que este pertenece a un espacio de operadores abstractos, entonces estas dos cantidades conmutan. Estas dos cantidades conmutan. Y yo puedo poner aquí un E y puedo poner acá adelante el operador. Simplemente lo conmuté porque pertenecen a espacios vectoriales diferentes. Son sutilezas a la hora de hacer el cálculo. Y entonces obtengo lo siguiente. Obtengo que, de nuevo, ahora aplico el operador traslación sobre este ket. Si hago eso, de nuevo, obtengo el mismo ket psi', ¿no? Pero esto lo puedo escribir como E menos E multiplicado por psi', ¿no? Esto es igual a 0 multiplicado por psi', pero 0 por un vector es igual a 0 por otro vector. Es decir, 0 por psi' es igual a 0 por psi. O sea, 0, ¿no? El vector 0. El vector 0. Y por lo tanto, miren que lo que estoy obteniendo acá como conclusión, estoy obteniendo que si la teoría es invariante bajo traslaciones, si tiene esa simetría, la simetría de traslaciones, entonces este hamiltoniano debe valer, este conmutador que está aquí debe valer 0. Si la teoría tiene la simetría de traslación, entonces el conmutador del operador traslación con el hamiltoniano debe valer 0. Y esto se puede escribir de otra forma totalmente análoga, que es la siguiente. Es simplemente una manera de reescribir esto. La transformación de similaridad del hamiltoniano bajo traslaciones, esto es una transformación de similaridad, deja invariante el hamiltoniano. Ambas cosas significan lo mismo. Miren que ambas cosas son lo mismo. O que este conmutador sea igual a 0 es equivalente a decir que la transformación de similaridad del hamiltoniano deja invariante el hamiltoniano. Esto que está acá es una transformación de similaridad. ¿Qué es lo que me dice esta transformación? Me dice que los operadores transforman bajo transformaciones de similaridad. Y en este caso particular, el hamiltoniano queda invariante. Eso significa que la teoría es invariante bajo traslaciones. La teoría es invariante bajo traslaciones espaciales. Si la teoría es invariante bajo traslaciones espaciales, entonces yo tengo esta condición, que al transformar un operador, que en este caso es el hamiltoniano, el que representa la teoría, bajo traslaciones, obtengo el mismo hamiltoniano. Miren que aquí estoy diciendo exactamente mi afirmación inicial. El hamiltoniano es invariante bajo traslaciones. La teoría es invariante bajo traslaciones. ¿Por qué? Porque la teoría se representa con un hamiltoniano. Los hamiltonianos representan a nuestro sistema físico. Y entonces esta condición que está acá solo me está diciendo que nuestro sistema físico es invariante bajo traslaciones. ¿Sí? Son varias formas de decir lo mismo. O el hamiltoniano conmuta con el operador traslación o esta transformación de similaridad deja invariante el hamiltoniano. Ambas cosas son lo mismo, ¿no? Para que lo vean explícitamente si de pronto alguno de ustedes no lo está viendo. Entonces ustedes notan que, ¿por qué ambas cosas son lo mismo? Lo único que tienen que hacer es multiplicar a la izquierda y a la derecha por u. Entonces ustedes multiplican acá por u y acá por u, ¿cierto? Lo hacen así. Pero toman en cuenta que u por u dada es igual a 1, a la identidad. Porque este u dada, como esto es un operador unitario, es igual a u a la menos 1. Y si ustedes multiplican u a la menos 1 por u, pues eso da la identidad. Entonces acá les sale una identidad. Pero cualquier operador por la identidad, pues es el mismo operador. Y esto igual a h por u. Así, h por u. ¿Cierto? Nos dejamos todo solo con la u para no estar escribiendo tanto, que les quede más claro. Así. Eliminar. No, mejor así. Así, ¿no?
Es lo mismo, ¿no? Multiplican por U a la derecha, entonces obtienen esto que está aquí, y llegan a esta conclusión, U por H igual a H por U. Pero pues esto no es más que escribir U por H menos H por U igual a 0. Lo único que hicieron fue pasar a restar este término al otro lado. Y esto pues es exactamente lo mismo que yo les estaba escribiendo arriba, ¿no? El conmutador de H con U igual a 0. Porque U por H menos H por U pues es el conmutador, ¿no? Salvo un signo de diferencia, ¿no? Que yo aquí puse fue primero la U. Ponen el U acá y el H al otro lado. Mejor. Es lo mismo, ¿no? U por H, el conmutador U con H igual a 0, ¿no? El mismo resultado arriba. Y miren que la transformación de similaridad o el hecho de que el conmutador del hamiltoniano con el operador traslación se anule son exactamente lo mismo. Son exactamente lo mismo y significan que nuestro sistema físico es invariante bajo traslaciones. ¿Por qué? Porque cuando yo transformo el hamiltoniano bajo traslaciones con esta transformación de similaridad, obtengo exactamente el mismo hamiltoniano. El mismo hamiltoniano. Entonces, lo primero es eso, ¿no? Lo primero es que decir que una teoría es invariante bajo una simetría implica decir, en el lenguaje de la mecánica cuántica, que este conmutador vale cero. Es decir, si ustedes miran esta expresión matemática que está aquí, ¿qué significa en mecánica cuántica esta expresión? Significa que la teoría es invariante bajo traslaciones. Eso es lo que significa. Pero en el lenguaje de la mecánica cuántica se escribe con este conmutador. Si la simetría conmuta con el hamiltoniano, entonces es porque la teoría es invariante bajo esa simetría. Entonces esta sería la primera parte del teorema de Nether. El hecho de que tenemos una teoría simétrica bajo traslaciones en este caso, ¿no? Pero esto es válido en general para cualquier transformación de simetría. Entonces esta es la primera parte. La segunda parte me Una dice que hay pregunta. una cantidad conservada, ¿sí? ¿Me podría por favor aclarar? Es que, digamos, ¿por qué yo no podría considerar operar en la solución del conmutador el operador unitario por el hamiltoniano, que ya están proyectados sobre ese estado, ¿cierto? Pero entonces, usted primero saca el autovalor del hamiltoniano y luego ahí Sí. sí considera la conmutación, pero digamos uno, ¿por qué no podría ser desde el inicio al contrario? O sea, considerar la conmutación y luego ahí sí determinar la proyección, el autovalor del hamiltoniano, después de haberlo aplicado al operador unitario sobre ese estado. La cosa es que aquí todavía no sabemos si conmuta o no. Por eso yo no Ah, consideré la conmutación. Entonces, como no sé si conmuta, porque lo que quería era averiguar si conmuta o no. O sea, aquí yo solo escribí el conmutador, pero no sé si vale cero. Entonces, no sé si conmuta, entonces yo no puedo hacer lo que usted está diciendo, que de una vez aplique la conmutación acá y obtenga el resultado, ¿no? Es por eso, porque queremos es averiguar aquí si conmuta o no conmuta. Este resultado nos pudo haber dado distinto de cero. Nos hubiera dado distinto de cero si la teoría no es invariante bajo traslaciones, ¿no? Porque entonces los observables físicos no serían los mismos, cambiaría su autovalor. Hubiera tenido que poner aquí un E' y entonces ya no me daría cero. ¿Sí? Pero como yo estoy diciendo que es una teoría invariante bajo traslaciones, entonces los observables físicos no cambian en este caso por trasladar el sistema de referencia, lo que significa el autovalor de energía para el ket trasladado o para el otro ket, el que no está trasladado debe ser el mismo. Y entonces aquí se me anula las energías y me sale este cero y encuentro que el conmutador vale cero. Pero no puedo antes aplicar la relación de conmutación porque aquí en este punto yo no sabía cuánto valía el conmutador, ¿no? Esa es la razón. ¿Listo? listo. Listo. Entonces, encontramos que si la teoría es invariante bajo traslaciones, el conmutador efectivamente da cero, da cero. O dicho de otra forma, se satisface esta transformación de similaridad, que desde mi punto de vista es un poquito más intuitiva porque me está diciendo que al transformar el hamiltoniano que representa la teoría bajo la operación de traslaciones, obtengo el mismo hamiltoniano, ¿no? Miren que no cambió, no apareció un término adicional, no se modificó el hamiltoniano, es el mismo. Eso quiere decir es invariante bajo traslaciones. Solo que los operadores, recuérdenlo siempre, transforman con transformaciones de similaridad, como esta que está aquí. Siempre transforman así, ¿no?
Recuerden el cuadro de Heisenberg, pero más adelante lo discutimos un poquito también. Cómo transforman los operadores con transformaciones de similaridad. Bueno, y entonces llegamos a esta conclusión, pero bueno, esto solo es una parte del teorema de Nether. Esta es la manera en la que yo digo que la teoría es invariante bajo traslaciones. ¿Cómo entonces encuentro la conservación de alguna cantidad física? Entonces ahora miramos lo siguiente. Tomando en cuenta la representación exponencial del operador traslación, ¿qué tenemos? Entonces, ahora partimos de aquí. Vamos a partir de este hamiltoniano que está acá, de esta relación que acabamos de encontrar. Ahora vamos a escribir esta u que está acá en su forma exponencial. Lo hacemos en una dimensión, pero bueno, todo esto es válido también para 3 dimensiones. Entonces, cogen acá la representación exponencial y la ponen aquí, ¿cierto? Si la teoría es invariante bajo la traslación, entonces se satisface que este operador conmuta con el hamiltoniano, que es la relación que tenemos aquí. Pero nosotros podemos entonces expandir en series de potencias el operador traslación y escribir este conmutador de la siguiente manera. Entonces aquí vamos en esta dirección. Escriben esto de la siguiente forma. De nuevo lo hacen para un parámetro infinitesimal, pero no hay ninguna pérdida de generalidad en hacer eso, ¿no? Entonces miren que simplemente expanden en series de potencias para un D muy pequeño, muy cercano a cero, ¿no? Y obtienen este resultado que está aquí. Pero este conmutador, por las propiedades de los conmutadores, se puede escribir como la suma de varios conmutadores. Entonces lo pueden escribir así. Aquí ponen el conmutador primero únicamente con la identidad, ¿cierto? Menos I por D sobre H barra multiplicado por, bueno, cogamos el conmutador aquí, multiplicado por el conmutador del hamiltoniano por el momento lineal y más términos de orden superior que no consideramos porque estoy considerando que este D es un término muy pequeño, infinitesimal. Y todo esto igual a cero. Pero miren que como consecuencia de esto, lo que estoy observando acá es que este conmutador que está aquí vale cero, ¿cierto? Porque miren que, se lo señalo aquí, esto vale cero, ¿no? Vale cero porque el hamiltoniano multiplicado por la identidad es igual a la identidad por el hamiltoniano, ¿no? Es una relación trivial. Los términos de orden superior no los consideramos y entonces como estos términos que están aquí son en general distintos de cero, tanto I como esta D, que es el parámetro de la traslación, como H barra, bueno, también está el caso trivial en donde D vale cero, ¿no? Pero en principio estamos mirando el caso no trivial donde la traslación sea en un parámetro distinto de cero, ¿no? Porque una traslación en un parámetro igual a cero significa que no se trasladó nada, ¿no? Entonces D tiene que ser distinto de cero, pero muy pequeño en este caso, ¿no? H barra es distinto de cero y como consecuencia uno obtiene entonces que el momento lineal conmuta también con el hamiltoniano. Eso quiere decir que, se los escribo aquí, el generador de la simetría de traslación, que es precisamente este momento lineal, digamos, se olvidan por un momento de las unidades, es P sobre H barra, pero como ya les estoy diciendo, H barra uno usualmente lo pone igual a 1. ¿No? El generador de la simetría de traslación, que es el momento lineal, conmuta con el hamiltoniano. Con el hamiltoniano. Esto significa que el momento lineal se conserva. O dicho de otra forma, el momento lineal es una constante de movimiento, ¿no? El momento lineal es una constante de movimiento. Se los escribo acá, independiente del tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy haciendo esta afirmación?
¿Por qué el hecho de que el hamiltoniano conmute con el momento lineal implica entonces que este momento lineal es una constante de movimiento? Es decir, que no depende del tiempo. ¿De dónde sale eso? Porque este conmutador del hamiltoniano con el momento lineal igual a cero significa que el momento lineal es independiente del tiempo. O es una constante de movimiento o una cantidad que se conserva, que no cambia con el tiempo. ¿Cuál es la razón? ¿Alguna idea? ¿Cómo hago yo para saber eso? ¿Alguna idea de por qué? ¿O no? ¿No sería, digamos, una relación con alguna simetría asociada a ese momento? Pues digamos la relación sí está dada, pero es precisamente el teorema de Nether, ¿no? La relación es que el momento lineal está relacionado con la simetría de traslación, porque el momento lineal es precisamente el generador de las traslaciones y además es una cantidad que se conserva si la teoría es invariante bajo traslaciones. Pero, a ver, la razón es que tienen que recordar, eh, a ver, recordar la ecuación de Heisenberg para la evolución temporal de los operadores. Entonces, la ecuación de evolución temporal de los operadores en el cuadro de Heisenberg tiene la siguiente forma. Es I por H barra por la derivada con respecto al tiempo de un operador. Esto es igual al conmutador del operador con el hamiltoniano que representa la teoría. Lo ponemos aquí con esta H. Esta es la ecuación de la evolución de los operadores en el cuadro de Heisenberg. Entonces recuerden que en el cuadro de Heisenberg los que evolucionan son los operadores. Satisfacen esta ecuación de evolución. Mientras que en el cuadro de Schrödinger son los estados físicos los que evolucionan con el tiempo y evolucionan a través de un operador que es el operador de traslación temporal o el operador de evolución temporal, ¿no? Y satisfacen una ecuación que es la ecuación de Schrödinger, que bueno, es distinta a esta, ¿no? Esta es la ecuación de Heisenberg para los operadores, para la evolución temporal de los operadores. Yo les escribo acá con una nota la ecuación de evolución temporal de los estados, que son los Kets, están en el cuadro de Schrödinger, ¿no? Y esa ecuación es esta. Es parecida, pero no es lo mismo. H barra y H barra, la derivada parcial con respecto al tiempo. Aquí ustedes ponen el Ket o ponen la función de onda en la representación que quieran, pongámoslo así. Igual a el hamiltoniano multiplicado por la función de onda, ¿no? Así. Aquí ya lo puse de una vez en una representación coordenada. Entonces miren que los Ket evolucionan de acuerdo con la ecuación de Schrödinger, que la escribo por acá, que es en el cuadro, así. Mientras que los operadores evolucionan es así, ¿no? En el cuadro de Heisenberg. Entonces, tomando en cuenta esto, si yo digo que este hamiltoniano vale 0 en el cuadro de Heisenberg, entonces, mírenlo acá, esto vale 0. Si ustedes cambian este O, que es el generador de la simetría,
por el momento lineal, entonces el hecho de que el conmutador valga 0 es equivalente a que la derivada con respecto al tiempo del momento lineal vale 0 también, ¿cierto? De acuerdo con la ecuación de Heisenberg. Y eso tiene como consecuencia entonces que el momento lineal es una constante de movimiento. Pues se los escribo aquí explícitamente, ¿no? Para el momento lineal, entonces ustedes escriben esto. Cogen esta misma ecuación, sí, y la ponen aquí, pero cambian el operador O por una P, ¿no? De momento lineal. Y ustedes dicen, si la teoría es invariante bajo traslaciones, entonces lo que estamos viendo es que este conmutador vale 0, que es lo que encontré allá arriba. Esto igual a 0. Pero entonces eso es lo mismo a decir que todo este término que está acá a la izquierda vale 0. O dicho de otra forma, que esta derivada temporal de P es igual a 0, ¿cierto? Porque todo esto que está aquí es un término constante, todo esto que es constante, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que esta P es igual a una constante de movimiento, porque si su derivada es igual a 0 es porque P es constante. O dicho de otra forma, si el hamiltoniano conmuta con el momento lineal, entonces P es una constante de movimiento, o se conserva, es una cantidad conservada, Entonces miren que, si ustedes imponen que la teoría sea invariante bajo traslaciones, primero, el operador traslación tiene una representación exponencial porque resulta ser un operador unitario para que se conserve la probabilidad. Pero no solo eso, sino que el generador de la simetría es el momento lineal. Y ese mismo generador es la cantidad conservada. Entonces aquí el generador de la simetría es una cantidad conservada, que sería este momento lineal. Y de esta manera, entonces, en resumen, uno puede escribir el teorema de Nether de la siguiente forma. En resumen, el teorema de Nether se puede escribir de la siguiente forma. Pues miren que el teorema de Nether, ¿qué es lo que me dice? Primero me dice, si una teoría es invariante bajo una simetría, que sería este pedazo de acá, esto significa la teoría invariante bajo la simetría, entonces, aunque aquí tiene que haber una doble implicación, ¿dónde es que estaba esa doble implicación? No la veo, así está, así. Entonces, aparece una cantidad conservada que precisamente es el generador de la simetría. Así. Y entonces, este sería el teorema de Nether para el caso de la simetría de traslaciones. A la izquierda tenemos la primera afirmación. Una teoría es invariante bajo una simetría, ¿no? Si es invariante bajo una simetría, entonces aparece una cantidad conservada. Y viceversa. Si hay una ley de conservación en una teoría, entonces debe haber alguna simetría. Que sería en el otro sentido, ¿no? Esta es la manera de escribir el teorema de Nether para el caso de las traslaciones, ¿no? De forma más general, para cualquier simetría, en forma general, para cualquier simetría que usted imponga a la teoría, el teorema de Nether usted lo tendrían que escribir de la siguiente forma. En vez de, bueno, aquí no especifican cuál es la transformación, esto podría ser una traslación, una rotación, un boost, etc. Y acá en vez de poner el P, ponen el O, ¿cierto? Entonces, si la teoría es invariante bajo una simetría, entonces aparece una cantidad conservada. Y viceversa. El teorema de Nether escrito en el lenguaje de la mecánica cuántica. Miren que lo que tenemos aquí son el conmutador del hamiltoniano con la simetría y por otro lado el conmutador del generador de la simetría, que puede ser por ejemplo el momento lineal, con el conmutador, con el hamiltoniano, ¿no? En el lenguaje de la mecánica cuántica el teorema de Nether se escribe así. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta.
¿O van bien hasta ahora? ¿Se entiende? O sea Listo. que de ¿Sí? forma análoga, digamos, haciendo la correspondiente, el correspondiente análisis de este operador O, puedo también definir mis otras cantidades conservadas, así es, con ese mismo procedimiento. Sí, de manera totalmente análoga. Puedo, digamos yo, la próxima clase les hago lo mismo con las rotaciones. Es un poquito más complejo cuando vayamos a rotaciones, pero se llega a la misma conclusión. Entonces aquí va a aparecer un operador unitario que representa las rotaciones en el espacio de las representaciones, en el espacio de los que, y aquí les va a aparecer el generador de las rotaciones. ¿Cuál creen que sea el generador de las rotaciones? ¿O la cantidad conservada? ¿Cuál se imaginan que es la cantidad conservada? Si una teoría es invariante bajo rotaciones, ¿cuál creen que sea la cantidad que se conserva? ¿Alguna Momento idea? angular. El momento angular. Entonces ahí les va a aparecer ese momento angular, acá. Pero entonces, digamos, usando la imagen de Heisenberg, digo, perdón, de Schrödinger, ¿también podría llegar a los mismos resultados? Sí, se puede llegar en ambos cuadros a los mismos resultados. Por ambos lados, ¿no? Pero siempre que no tenga el cuadro de Schrödinger, entonces yo tengo que hacer aplicar los operadores a los que, porque son los que los que transforman, ¿no? En el cuadro de Schrödinger transforman los que, mientras que en el cuadro de Heisenberg transforma los operadores. Yo más adelante les muestro los dos cuadros explícitamente, ¿no? En todo caso, los resultados son totalmente análogos, son exactamente los mismos, ¿no? Simplemente es ver qué es lo que quiero hacer evolucionar, si el estado, si el operador o el estado. Es todo, ¿no? Y hay otros cuadros bueno, que incluyen la evolución de ambos, ¿no? Tanto el operador como el estado. Por ejemplo, el cuadro de Dirac, pero por ahora no es importante aquí el cuadro de Dirac, ¿no? El cuadro de interacción. Pero sí, los resultados son totalmente análogos. Pero Digamos, entonces, inicialmente, entonces, el teorema de Nether estaba era aplicado a la mecánica clásica, ¿o sí? O sea, no era así. sí, el teorema de Nether es algo más general, ¿no? Es un teorema matemático en donde no está aplicado, digamos, en el contexto que se hizo, no estaba aplicado a la mecánica cuántica, sino a una teoría clásica de campos. Entonces, si ustedes encuentran en la literatura el teorema de Nether, lo encuentran para campos clásicos. Pues, no sé, ustedes debieron haber visto un curso de mecánica analítica, seguramente, o no sé cómo se llame acá. Creo que es mecánica analítica, mecánica clásica, pero el formalismo de Euler-Lagrange y todas esas cosas, ¿no? Campos clásicos. El teorema de Nether estaba en ese contexto de los campos clásicos y allá aparecen otras relaciones. En todo caso, la conclusión es la misma, ¿no? Si ustedes imponen una simetría, aparece una cantidad conservada. Y acá, digamos, en el contexto de la segunda cuantización o de los campos cuánticos es lo mismo, ¿no? Si uno le impone simetrías internas a los lagrangianos, aparecen cantidades conservadas. Por ejemplo, si uno impone el grupo U1 al lagrangiano de la electrodinámica cuántica, en teoría de campos cuánticos, aparece una cantidad conservada que es la carga eléctrica. Pero esa es una simetría interna del lagrangiano. Y así con cualquier simetría que ustedes impongan. No solo imponen simetrías al espacio-tiempo, sino que también pueden imponer simetrías a los lagrangianos, a los hamiltonianos, en fin, pero siempre se tiene que encontrar alguna cantidad conservada, alguna cantidad conservada. ¿Listo? Pero entonces, usted la vez pasada nos estaba hablando de algo que se llamaba supersimetrías, entonces ahí qué tiene que ver con el teorema de Nether. Bueno, También hay una corriente conservada, solo que es más abstracta, ¿no? No es que tenga una interpretación física muy clara. La supersimetría. para servirle. Silencien los micrófonos porque... Ya. Sí, en la supersimetría también aparecen corrientes conservadas, corrientes supersimétricas, pero la interpretación física no es tan clara. Pero tiene que ver con el número de partículas, ¿no? El hecho es que el número de grados bosónicos y el número de grados de libertad fermiónicos sean iguales y nunca cambia con el tiempo.
Entonces, por cada partícula bosónica hay asociada una partícula fermiónica. Pero bueno, eso es un poquito más abstracto. No es que en la práctica se haya observado la supersimetría, ¿no? Hasta la fecha no hay ninguna evidencia experimental de que exista la supersimetría. Entonces eso no deja de ser algo más teórico. Aunque todo el mundo lo está buscando por todas partes, pero no ha aparecido, ¿no? Pero entonces, ¿qué implicaría, profe, que hubiera, digamos, experimentación clara correspondiendo con la teoría de supersimetría? Implicaría que no se está sabiendo, bueno, digamos, hay muchas motivaciones teóricas para creer que sí existe la supersimetría. Si no se ha podido medir en los experimentos, puede significar que los detectores estén mal diseñados, ¿cierto? Porque esa es la cosa, que el detector tiene que estar bien diseñado para poder detectar un nuevo tipo de materia, ¿no? Entonces, digamos que existe el bosón de Higgs, ¿no? El que le da masa a la materia. Pero según la supersimetría debería existir un compañero fermiónico al bosón de Higgs, que se llama el Higgsino. El Higgsino debería aparecer entonces en los aceleradores de partículas, en los detectores, pero hasta la fecha no se ha detectado. No se ha detectado. Y bueno, hay razones para creer que es porque la energía que tiene el acelerador no es lo suficientemente grande para lograr producir, por ejemplo, un Higgsino, o un Higgs cargado, o algún squark, o alguna partícula supersimétrica. O sea, hay varias maneras de argumentar por qué no ha aparecido la supersimetría, pero en todo caso, mientras no aparezca en la naturaleza, pues no puede considerarse válida todavía como teoría la supersimetría. Es posible que no aparezca nunca, ¿no? Y entonces haya que abandonar esa idea. Es una muy buena idea porque resuelve problemas concretos del modelo estándar, que el modelo estándar no puede solucionar, pero, digamos, la naturaleza no tiene por qué comportarse como nosotros digamos, ¿no? Como nosotros queramos. Si no aparece, no aparece ya. Y hay que pensar en otras maneras de solucionar los problemas. Si no aparece la supersimetría, también se va para el piso la teoría de cuerdas, ¿no? Que la única teoría consistente de cuerda es la cuerda supersimétrica. Y entonces, el problema de unificar la gravitación con las fuerzas, con las otras tres fuerzas de la naturaleza, la electromagnética, la débil y la fuerte, ya no se podría solucionar en el contexto de la teoría de cuerdas si no existe la supersimetría. Entonces habría que cambiar mucho de paradigma, ¿no? Empezar a pensar en otros caminos. Pero bueno, son cositas que vamos comentando más adelante. No sé si tengan alguna otra pregunta. Miremos entonces qué ocurre con las traslaciones temporales rápidamente, porque esto es evolución temporal, ¿no? Entonces, esto era como tres. Sí, tres. Aquí, rápidamente, ¿no? ¿Qué ocurre con las traslaciones temporales? ¿Qué ocurrirá con esto? Entonces, de nuevo, existe el operador traslación temporal, ¿no? Y el operador traslación temporal es un operador unitario. De nuevo, aquí yo no voy a volver a repetir todo lo que hice desde el principio, sino que si ustedes imponen que la teoría sea invariante bajo traslaciones temporales, entonces, que bueno, es más fácil imponer esta simetría porque, por lo menos en cuántica no relativista, ¿no? Porque uno no espera que los experimentos cambien solo porque yo los mido en la mañana o los mido en la tarde por la naturaleza de los experimentos como son en mecánica cuántica. Yo les había comentado, uno no hace un único experimento, ¿no? Uno hace un ensamble de experimentos muy grande y toma y calcula distribuciones de probabilidad. Entonces, no se espera que por hacer ese cálculo en la mañana de una distribución de probabilidad y luego en la tarde el mismo tipo de experimento de otra distribución de probabilidad totalmente diferente, no. Debería dar lo mismo o una distribución de probabilidad muy similar, ¿no? Entonces, si una teoría es invariante bajo traslaciones temporales, entonces el operador de traslación temporal es un operador unitario y por lo general ustedes lo pueden representar con un U que se escribe así, ¿no? U de t sub 0. Esto
Este es el operador evolución temporal. Y si ustedes aplican este operador evolución temporal sobre un ket, entonces obtienen lo siguiente, digamos, si se lo aplican a, a este t, obtienen el siguiente ket. Un t más un t sub 0, así. Entonces es usual, digamos, no poner, esto más en el contexto de las simetrías, uno pone simplemente el operador unitario y el parámetro que lo va a trasladar, ¿no? Entonces, mire que el parámetro en este caso ya no es una distancia d, sino es un tiempo t sub 0. De tal forma que uno coge el ket en el instante tiempo t y lo traslada en el tiempo un cierto t sub 0. Eso es todo lo que está haciendo este operador. Y esta es la definición del operador de traslación temporal. Es un operador unitario, ¿no? Aquí yo ya le pongo la u porque sabemos que es unitario. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene una representación exponencial. O dicho de otra forma, para conservar la probabilidad, aquí, para conservar la probabilidad, el operador tiene una representación exponencial, ¿no? El operador traslación temporal tiene una representación exponencial y entonces quiere decir que ustedes se encuentran que U daga es igual a u a la menos 1 porque es unitario, que tiene como consecuencia que este u de t sub 0 lo deberían poder escribir como alguna exponencial de menos i el parámetro t sub 0 y un generador de la simetría que nosotros lo estamos llamando con el operador O. De tal forma que este O es un operador hermítico, ¿no? Para que U sea unitario, O es hermítico. Entonces, ¿cuál será este operador O? Si yo les pregunto a ustedes, sin necesidad de volver a hacer todo el cálculo, miren que esto lo único que está haciendo es trasladar el tiempo un cierto parámetro t sub 0, que es exactamente lo mismo que evolucionar en el tiempo este ket, ¿no? No estoy haciendo otra cosa más que aplicar el operador evolución temporal. Es decir, el operador evolución temporal es el mismo operador de traslación temporal. Exactamente el mismo. Y es un operador unitario y tiene una representación exponencial, etc. ¿Cuál será el generador de la simetría de traslación temporal? Es decir, ¿qué debería aparecer acá? De sus cursos de mecánica cuántica 1. ¿Alguna idea? Bueno, deberían tener bastante idea de qué es lo que viene ahí. ¿Qué es lo que aparece en el exponente? ¿La energía? La energía, pero bueno, siendo más precisos, donde el generador de la simetría es, entonces lo pongo así, O igual a el hamiltoniano, ¿no? Sobre H bar, así. Entonces miren que es el hamiltoniano, el operador energía, pero aquí aparece es un operador, ¿no? El hamiltoniano es un operador y es un operador hermítico porque representa un observable físico. Eso quiere decir H igual a H DAC. H igual a H DAC. Que tiene que ser así para que este operador traslación temporal sea unitario. Entonces sí, es la energía, ¿no? El generador de la simetría bajo traslaciones temporales es el hamiltoniano. El hamiltoniano, donde el generador de la simetría es el hamiltoniano. Así. Y entonces, de acuerdo con el teorema de Nether, ¿cuál es la cantidad que se conserva? De acuerdo con el teorema de Nether, si una teoría es invariante bajo traslaciones temporales, entonces, ¿qué cantidad se conserva? Sin necesidad de hacer un cálculo, ¿dónde aparece?
¿Cuál es la cantidad que se conservaría acá? ¿Por la energía no se conserva? La energía, ¿no? Entonces la energía se conserva. Porque recuerden que la cantidad que se conserva es precisamente el generador de la simetría, es lo que tenemos acá, ¿no? Si la teoría es invariante bajo una transformación de simetría, en este caso sería la transformación de traslación temporal, entonces se tiene esta relación, ¿no? Pero eso implica que el generador de la simetría también conmuta con el hamiltoniano. O dicho de otra forma, este generador se conserva usando la ecuación de Heisenberg, ¿no? Lo único que tengo que ir a mirar es cuál es el generador de la simetría para saber cuál es la cantidad conservada. Ustedes encuentran entonces para una simetría continua una representación exponencial, van y miran el generador de la simetría, que es el operador que aparece en el exponencial, y de inmediato saben que esa es la cantidad que se conserva de acuerdo con el teorema de Nether, ¿no? Yo aquí lo demostré para la traslación espacial, pero por ejemplo para la traslación temporal ustedes pueden llegar a estas conclusiones rápidamente, ¿no? Si impongo que sea invariante bajo traslaciones temporales, entonces el operador es unitario. Si es unitario, esta transformación es unitaria, entonces tiene una representación exponencial. Y esa representación exponencial en el exponente tiene un operador que es el generador de la simetría, que es un operador hermítico. Ese generador de la simetría, de acuerdo con el teorema de Nether, es la cantidad que se conserva. Es la cantidad que se conserva. Entonces tienen que identificar rápidamente cuál es la cantidad que se conserva si tienen una simetría. La simetría, si existe, se representa con un operador unitario, porque tiene que preservar la probabilidad. ¿Listo? Y bueno, ahora que todavía nos queda un poquito de tiempo, miramos entonces qué pasa con el hamiltoniano, ¿no? Entonces, la cosa es que si uno impone una simetría sobre un sistema físico, entonces no solo aparece una cantidad conservada, sino que además esta simetría restringe la forma que puede tener el hamiltoniano. Porque decir que una teoría tiene una simetría es equivalente a decir que el hamiltoniano la tiene. Porque uno como representa los sistemas físicos en mecánica cuántica, uno los sistemas físicos lo representa con un hamiltoniano. Por ejemplo, si ustedes están estudiando el átomo de hidrógeno, la manera de representar al átomo de hidrógeno es con una función de energía, el hamiltoniano. Entonces uno escribe un hamiltoniano y uno escribe todos los términos de interacción y de esa manera empieza a predecir cuáles son los niveles de energía del átomo de hidrógeno, a escribir el átomo de hidrógeno. Entonces en mecánica cuántica uno usualmente representa al sistema físico que está estudiando con un hamiltoniano. Eso quiere decir que si yo digo que la teoría tiene o el sistema tiene una simetría, eso es equivalente a decir que el hamiltoniano tiene una simetría. Y entonces, dependiendo de las simetrías que yo imponga sobre el sistema físico, puedo escribir el hamiltoniano de una forma o de otra. Eso quiere decir, yo el hamiltoniano lo tengo que escribir de tal forma que sea consistente con las simetrías que tiene el sistema físico. Si el sistema físico tiene simetría de traslación y de rotación porque está en un espacio isotrópico y homogéneo, entonces el hamiltoniano debe estar escrito de tal forma que sea consistente con esas simetrías. No puedo escribir cualquier cosa. Por ejemplo, el hamiltoniano no podría tener un vector. Tiene que estar construido únicamente de escalares. No podría tener un vector porque los vectores no son invariantes bajo rotaciones. Entonces no tendría la simetría de rotación. Eso quiere decir que si yo impongo simetría de traslación, el hamiltoniano debería escribirse de manera consistente con esa simetría. Es decir, y esto impone restricciones a la forma que tiene el hamiltoniano. Yo no puedo escribir los hamiltonianos como yo quiera, no. No puedo escribir cualquier cosa que a mí se me ocurra, no. Tengo que escribir el hamiltoniano de tal forma que respete las simetrías que tiene el sistema físico. Hay que saber escribir los hamiltonianos. Entonces consideremos, ya para terminar hoy, un cuarto punto aquí. Consideremos un sistema de dos partículas descrito por el siguiente hamiltoniano para que ustedes vean cómo se restringe la forma del hamiltoniano. Consideremos un sistema de dos partículas representado por el siguiente hamiltoniano. Entonces los sistemas de dos partículas es algo que vamos a estudiar mucho aquí, ¿no? El átomo de hidrógeno sobre todo. Entonces, estas son cosas que ya de todas formas han visto antes, ¿no?
Entonces, en general, el hamiltoniano para un sistema de dos partículas, usted lo pueden escribir así como P1 sobre 2m1 más P2 sobre 2m2. Este sería el término cinético del hamiltoniano, ¿cierto? Más un término de interacción que por ahora no nos vamos a meter a detallar, y bueno, vamos a escribirlo como un término que depende de R1 y de R2, ¿no? Que son la coordenada de la partícula 1 y la coordenada de la partícula 2, ¿no? Entonces piensen en el átomo de hidrógeno, visto desde algún sistema de referencia, la partícula 1 es el núcleo, el protón, la partícula 2 puede ser el electrón, ¿no? Entonces un sistema de dos partículas, sistema de dos partículas como está aquí. Y estas R's y estas P son vectores en realidad, ¿no? Tienen tres componentes, componente X, Y, Z, pero para no estar escribiendo tanto no les pongo la flechita arriba de vector. Simplemente los pongo así solos. Y además tampoco les pongo el gorrito de operador, ¿no? Porque miren que este hamiltoniano es un operador que actúa sobre los que son operadores. Este es un operador. Significa que todas estas cantidades, el P1, el P2, el R1 y el R2 también son operadores. Pues son operadores y son vectores. Pero no le pongo ni la flecha ni el gorrito. Pero ustedes deben tener en la mente que esto se aplica sobre los que, ¿no? Entonces son operadores, pero además tienen más de una componente, tienen dos o tres, en dos o tres dimensiones, ¿no? Entonces, además de operadores, son vectores. Y bueno, ¿qué pasa si el momento se conserva? Que es lo que nos dice el teorema de Nether, ¿no? Si queremos que la teoría sea invariante bajo traslaciones, entonces el momento se debe conservar, ¿no? Si el momento se conserva, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente, ocurre que entonces el hamiltoniano debe conmutar con el momento lineal. Eso sería que se conservara el momento en el lenguaje de la mecánica cuántica, pero pongamos más bien esto así para que quede más ordenado. Ocurriría esto. El hamiltoniano conmuta con el momento total del sistema, ¿cierto? Este es un sistema de dos partículas, debe conmutar con el momento total. Recuerden la generalización a tres dimensiones que yo les puse por acá. Aquí aparecería entonces el momento total, que sería la suma de los momentos de cada partícula en tres dimensiones, ¿no? Entonces, como hay dos partículas, aquí aparece en realidad P1 más P2. Por eso, aquí pongo esta relación, ¿no? El hamiltoniano conmuta con el momento total, que es la suma de los dos, P1 más P2. Y es el momento total la cantidad que se conserva entonces. El momento total se conserva. Ahora, pero entonces esto tiene la siguiente consecuencia. Vamos a escribir, la parte de la izquierda la vamos a escribir explícitamente. El hamiltoniano nosotros sabemos que es todo esto. Para un sistema de dos partículas es todo esto que está aquí. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, pongamos primero el conmutador. Y cambiemos el hamiltoniano por toda su expresión explícita, ¿no? Así. Listo. ¿Cierto? Y de nuevo, esto se puede redistribuir. Se puede redistribuir. Primero, no voy a escribir todo el término cinético, sino simplemente voy a llamar a todo este término cinético con una K. Y más bien escribo aquí un par de conmutadores, uno aquí y el otro acá, que tenga las siguientes contribuciones. El primero será K con P1 más P2, donde K es la parte cinética, es decir, P1 cuadrado sobre 2M1 más P2 al cuadrado sobre 2M2, ese sería el K, más el potencial conmutado con el momento lineal total. Entonces divido esto en dos términos, así. Pero recuerden que si ustedes hacen el conmutador entre los momentos lineales, ¿cuánto vale? Es decir, ¿cuánto debería valer este primer término que está acá? Mire que solo involucra momentos lineales. Si ustedes hacen estos conmutadores, ¿cuánto vale? El conmutador del momento lineal pues, vale cero, ¿no? Vale cero. Son cero. Digamos, los momentos lineales conmutan. Si ustedes hacen P1 con P1, da cero. Si hacen P1 cuadrado con P1, también da cero. Si hacen P1 con P2, da cero porque son
grados de libertad diferentes, son momentos lineales de partículas diferentes, entonces esto siempre da cero. Y P1 cuadrado con P2 da cero. Entonces todo este término cinético en realidad conmuta con el momento lineal total, por lo que no tengo que considerarlo. Este término que está acá vale cero, se anula. Y entonces me queda únicamente el término potencial. Está aquí. Término potencial. Así. Pero existen las siguientes relaciones que espero que ustedes hayan calculado en sus cursos de cuántica 1. Si no lo han calculado, pues se ponen a pensarlo como esto. Si uno calcula este conmutador P sobre una función de R, aunque lo voy a dejar sin la flechita para no estar escribiendo tanto, este conmutador les va a dar que esto vale menos I h barra por la derivada parcial con respecto a R de la función FR. Es decir, este conmutador que está aquí es un operador, porque es el producto de dos operadores. Y entonces este operador tiene una representación en el espacio de las coordenadas que es precisamente esta, menos IH barra DDR por FR. ¿Cómo hace uno para darse cuenta de esta relación? Aplican esto, este conmutador que está aquí, sobre una función de onda, es decir, ponen acá una función de onda, así, y se lo aplican a otra función de onda, y se dan cuenta que se tiene esta relación de operadores. Entonces son dos operadores, el que está a la izquierda y el que está a la derecha, son dos operadores. Entonces espero, no sé si lo hayan hecho alguna vez, pero digamos no es difícil demostrarlo. Y hay otra relación totalmente análoga, que involucra el espacio de los momentos, ¿no? Las funciones en el espacio de los momentos. En este caso no tendríamos un f de r, sino que tendríamos aquí un f de p, que es la transformada de Fourier al espacio de los momentos de alguna función f de r. Y acá tendríamos el operador posición. Esto sería igual a IH barra, acá el signo cambia. Aquí aparece algo así como un gradiente con respecto a P, ¿cierto? O una derivada parcial con respecto al momento lineal de f de P. Así. Entonces son dos relaciones que uno puede verificar fácilmente. Estas dos relaciones que están acá. Ahora, usando estas relaciones, cualquiera de estas relaciones, entonces, tenemos lo siguiente. Miren que aquí tenemos algo muy similar, ¿no? Lo que yo lo puse, bueno, acá está al revés. Miren que este último resultado que teníamos acá, entonces lo pueden escribir de la siguiente forma. Vamos a escribir como la suma de dos propagadores, donde lo único que voy a hacer es distribuir este momento lineal, ¿no? Vamos acá P2 y aquí dejamos el P1, ¿no? Dando las propiedades de los conmutadores, simplemente distribuir. Pero noten que para saber cuánto vale esta relación que está aquí, puedo usar esta precisamente que está acá, ¿cierto? Porque miren que acá me está diciendo cómo es el conmutador de P con una función de R. Mientras que aquí tengo precisamente el conmutador de P1 con una función de R1. Y bueno, R2 en este caso no nos importaría. Por otro lado tengo el conmutador de P2 con una función que depende de R2. Solo que aquí están invertidos, ¿no? Entonces acá va a salir un menos relativo. Yo podría simplemente cambiar el orden y poner un menos atrás. En todo caso, para resolver estos dos conmutadores, uso esta relación que espero la hayan demostrado alguna vez en cuántica 1, y si no lo han hecho, lo único que tienen que hacer es aplicárselo a una función de onda acá, y se dan cuenta de esta relación que está aquí. Entonces, usando esta relación, ¿qué obtenemos? ¿Qué obtenemos si usamos esta relación? Primero, por este lado yo tendría entonces con signo positivo en el primer término, porque el orden está al revés. Tendría IH barra la derivada parcial con respecto a R1, ¿cierto? De este potencial que está aquí. Este potencial. Lo pongo acá así. Más un término totalmente análogo, pero ahora la derivada parcial sería con respecto a R2 del potencial que está acá, ¿cierto? El potencial que está aquí. Pero nosotros podemos usar la regla de la cadena. Usando la regla de la cadena,
podemos usar la regla de la cadena para escribir estas derivadas parciales de una manera más conveniente. Entonces ustedes cogen la derivada parcial de b con respecto a R1, la pueden escribir como una derivada parcial de b con respecto a una función f cualquiera, multiplicado por la derivada parcial de esa función f con respecto a R1. Simplemente estoy usando la regla de la cadena. Estoy usando la regla de la cadena, donde además estoy diciendo que entonces hay una relación entre f y R1 y R2. Es decir, que esta f en realidad, para poder usar la regla de la cadena, es una función que depende tanto de R1 y de R2. Depende de R1 y de R2. Lo mismo puedo hacer para la otra derivada, ¿no? Es decir, esto lo puedo hacer no solo para R1 y R2, sino no solo para R1, sino también para R2, ¿no? Entonces puedo poner aquí, en vez de 1, una J y decir que esta J, pues es 1 o 2, ¿no? Así, ¿cierto? Y entonces está la regla de la cadena que está aquí. Si uso la regla de la cadena en la expresión que estamos calculando, tenemos lo siguiente. Entonces ahora ustedes cogen esta expresión, pero lo ponen en términos de la regla de la cadena. Sí, lo voy a poner acá. Miren que entonces yo cambio esta cantidad por algo de este estilo, ¿no? Así. Donde aquí la J valdría 1. Y lo mismo, cambio esta cantidad por algo del mismo estilo, donde aquí la J valdría 2, ¿cierto? Y factorizo el término que tiene, los términos que son comunes, ¿no? Entonces factorizo IH barra de B, de B de F, y entre paréntesis pongo df de R1 más df de R2, así, ¿cierto? Pero esto tiene que ser igual a 0, ¿no? Como consecuencia, tomando en cuenta que en general estos términos son diferentes de 0, ¿cierto? Entonces, esto que está aquí, lo que está en paréntesis debe ser 0, ¿no? O bueno, si lo que está en paréntesis es 0, todo este término va a dar 0. Todo este término va a dar 0. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que esta cantidad debe ser igual a 0. Debe ser igual a 0. Por lo tanto, dicho de otra forma, a ver, lo que estoy diciendo es que de f de R1 debe ser igual a menos de f de R2. ¿Cierto? Df de R1 debe ser igual a menos df de R2 para que todo esto de 0. Miren que estamos mirando cómo tiene que ser el hamiltoniano para que el momento lineal se conserve, o dicho de otra forma, para que sea invariante bajo traslaciones. Tiene que ser 0, ¿no? Y como consecuencia, al final llegamos a que se tiene que satisfacer esta relación. Pero esta relación se satisface para, en general, para f igual a R1 menos R2, ¿cierto? O cualquier función que dependa de R1 menos R2, ¿no? Simplemente derivando, ¿cierto? Porque si ustedes hacen df con respecto a dr1, pues les da 1. Mientras que si hacen df con respecto a r2, les da menos 1. Menos 1. Y entonces de esa manera tienen esta relación que está aquí. Si f es igual a R1 menos R2, o en general a cualquier función que dependa de R1 menos R2, ¿cierto? Que dependa de R1 menos R2. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo aquí? Estoy diciendo que el potencial, miren que acá usé la regla de la cadena, lo que significa que entonces esta es una BDF de R1 menos R2, ¿cierto? Lo estoy escribiendo así, para poder usar esta regla de la cadena. Lo que estoy diciendo es que el potencial entonces tiene que satisfacer la siguiente propiedad. Este potencial que nosotros inicialmente habíamos escrito como un B de R1, R2, en realidad tiene que ser un potencial que dependa de la resta
de la resta de las coordenadas, para que se tenga que el hamiltoniano conmute con el momento lineal total. Es decir, si yo impongo que la teoría sea invariante bajo traslaciones, necesariamente el potencial tiene que depender de la distancia relativa entre las partículas y no puede depender de las distancias absolutas. No puede depender de las distancias absolutas. Entonces, la conclusión aquí es que si la teoría es invariante bajo traslaciones, entonces, lo vamos a decir de esta forma, la física no depende de una posición absoluta con respecto a un origen, sino que depende de la distancia relativa entre las partículas. Es decir, el hamiltoniano que yo escriba para un sistema de dos partículas, si ustedes tienen una partícula 1 acá y una partícula 2, y tienen el sistema de referencia, por ejemplo, por aquí, el hamiltoniano no depende de estas distancias absolutas, no depende ni de esta ni de esta. No puede depender de las distancias absolutas con respecto a un origen. Tiene que depender necesariamente de la distancia relativa, o sea, esta. Los hamiltonianos tienen que estar escritos para que la teoría sea invariante bajo traslaciones, tienen que estar escritos de esta forma. Tiene que el potencial depender de la distancia relativa entre las partículas, no de la distancia absoluta. Entonces, el término potencial que ustedes escriban en el hamiltoniano necesariamente debe tener esta forma funcional, no puede tener otra. Y bueno, eso era lo que les quería mencionar hoy. Voy a pausar aquí el videito.